Hoy vamos a compartir una historia que queremos visibilizarla y compartirla con una de las protagonistas, más que nada para poder tener información y saber lo importante que es contar con información de calidad a la hora de tomar decisiones y que eso también sea un proceso en el que se construyan vínculos de confianza. Estoy hablando de la historia de Barbie Harvey que hoy nos visita. ¿Cómo estás, Barbie? ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por venir. Hace un tiempo decidiste contar una historia muy privada de tu familia, eh, que bueno, tiene que ver con tu primer embarazo, con tu primer hijo, no sé si tu primer embarazo, pero que lo visibilizaste. ¿Querés contarnos qué te pasó? Mi embarazo fue en sí muy saludable, muy controlado, hice todos los estudios que habían que hacerse, las ecografías. El problema radica precisamente en el parto de Joaquín, de mi hijo mayor, que sufre una falta severa de oxígeno en el canal de parto, digamos, y a raíz de eso nace sin signos vitales y sin oxígeno. Por lo cual se lo tuvo que reanimar, tuvo que ir a neo, estuvo un montón de tiempo en neo, 2 meses. Y, y es como que en un principio nos costó mucho asimilar y procesar todo lo que habíamos vivido en ese momento. Y a su vez, una vez que asimilamos y procesamos, me costó otro proceso poder contar y sacar afuera lo que nos había pasado, digamos. Ujú. ¿Y por qué te decidiste a contarlo? Y en realidad es algo que lo vengo pensando hace mucho, porque me siento como que me insta, digamos, a hacer esto, porque sé que hay mucha gente que me ve, que consume el contenido que yo genero, y entonces me parecía re importante decir, bueno, uno constantemente se pregunta por qué a mí, por qué a él, y es como muy armada la frase de decir, ay, el para qué, en vez del Claro. por qué. Yo me voy a seguir preguntando por qué. Pero le encontré, digamos, bueno, evidentemente me pasa a mí para algo, Ujú. para que yo pueda mostrar y comunicar y también a partir del dolor, que fue un gran maestro para nosotros, eh, transmitir a la gente lo que nos pasó para justamente lo que mencionaste recién, de que tomen conciencia, de que se informen Vos, y que estamos tomen... hablando de que vos contaste a través de tu cuenta de Instagram, le contamos a la gente que tenés casi 60.000 seguidores en tu cuenta de Instagram y contaste que fueron víctimas de violencia obstétrica, de una mala praxis tal vez durante el, el parto. Eh, ¿Hicieron alguna denuncia sobre Nadie, esto? que yo sepa ¿Y nadie. ustedes se decidieron a Nosotros no iniciar un hicimos, proceso no, legal? no hicimos ni un proceso legal. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque en principio pensamos que es invertir tiempo, energía, eh, es doloroso mucho revolver eso todo el tiempo, es un proceso que lleva años en Argentina, no es que haces un juicio y a los 2 años como mucho tenés una respuesta, Claro. es como un proceso muy largo, muy doloroso. Y como te dije, a ver, yo tengo una llegada muy grande y para mí era preferible contar nuestra experiencia y que la gente lo sepa. Porque al final, si uno hace juicio, pero la gente no se entera, ese juicio queda ahí y se enteran las partes competentes y queda ahí. Y, y la realidad es que para mí es más importante en este momento que la gente sepa, que se informe y que tome decisiones a conciencia sobre lo que vivimos nosotros. Ujú. Obviamente que a raíz de lo nuestro, que pensamos que había sido un suceso aislado, salen Aparecieron, todos estos claro. otros casos. Entonces ahí fue donde, por ahí yo mencionaba lo que viví, todo medio recortado, la gente no entendía mucho qué es lo que pasó. Claro. Y uno desde el lado del que lo vivió, como tiene la historia completa, cree que los demás saben, y en realidad no. Entonces dije, no, evidentemente tengo que contar lo más completo posible para que del otro lado se entienda. Y fue el día de la obstetricia que yo hice una publicación en relación a lo que nosotros vivimos, y cuando me llega un testimonio de una chica que se enteró, que se atendió con la misma que yo, ahí dije, güey, no, Claro. no, no, evidentemente, No fue un caso fortuito o aislado. exactamente, Eh, Tu hijo nació con sufrimiento fetal, como decías, sin signos vitales. El parto fue a término. a término, ¿Qué pasó 39,5, entonces? yo ¿Qué estaba les casi, dijeron? ¿Qué pasó? nada, no, no sé, no sé qué pasó, no tengo explicación, esas fueron sus palabras. Ni a mí, ni a mi marido, ni a mi familia no nos supo explicar qué pasó.
¿Y cómo siguió ese momento? Porque me imagino que, bueno, muchas veces se juega ahí la expectativa, ¿no? Que ponemos como madres y como Sí, padres y se te viene el mundo abajo. obviamente. No, y aparte, vos pensás que yo era madre primeriza, Claro, tenía 24 años, no sabía muy bien ni cuál era mi rol ahí como madre. O sea, claro, si hoy me pasara lo mismo, creo que ya lo encararía de otra forma, pero en ese momento yo no sabía qué tenía que hacer y me sentía muy abrumada por lo que la gente te dice que tenés que hacer. Y él estaba peleando por su vida en Neo y nosotros a la vez estábamos viendo cuál era nuestro rol en todo eso. Y a la vez no tener una explicación, es como que nosotros en ese momento nos quedamos con la incertidumbre, pero al final lo importante era sacarlo adelante a claro. Joaquín. Entonces, al principio, listo, no nos dio una respuesta y quedó ahí y no profundizamos más. Obviamente que mi familia estaba re enojada porque no puedes decir no sé. Claro. O sea, me parece que uno como profesional no puede contestar eso a una familia que realmente está Claro, y también, digamos, angustiada. porque justamente lo que hablábamos era de construir en base a un vínculo de confianza, Sí, ¿no? Vos totalmente. con tus tetras haces eso, confías plenamente en que los pasos que vas siguiendo son los que están bien para cuidarte y de Obviamente, pronto, ¿qué pasa obviamente. ahí, no? Sí, ¿Y cuándo haces el clic? Porque entiendo que este primer momento la prioridad era Joaquín, ¿no? sí, Era que esté bien, sí. que pueda salir adelante. ¿Y cuándo, antes digo de darlo a conocer, pero cuando ustedes dicen, bueno, no, acá no somos, ¿viste? No fue cosa del destino lo que pasó? Y en realidad un tiempito, Joaquín todavía estaba en Neo, me puse en contacto, se pusieron en contacto en realidad conmigo los papás de un niño que había sufrido lo mismo que nosotros, Ajá, con la misma obstetra. ajá, Entonces nos ponemos en contacto, empezamos a charlar y era como una historia similar, digamos. Ahí es donde yo dije, pará, o sea, está bien que puede pasar, como claro, quien dice, ¿no? Es algo que te puede pasar y bueno, como que desligando ahí la sí, responsabilidad, pero te puede pasar una vez y a partir de ahí yo creo que uno tiene que reflexionar y replantearse la práctica, el criterio, el paradigma que estoy manejando será el adecuado, qué tengo que mejorar. Pero si vos empezás a ver que se maneja de cierta forma y el resultado siempre es el mismo, y que después si hay niños que nacieron bien es porque fueron partos rápidos, porque como dice una que me contó, tuvo suerte, o sea, claro. está bien que el nacimiento es un poco así, es un poco al azar, pero Bueno, hay justamente ahí algo está ahí la que no, mirada del profesional para ahí está decir, acá hay un riesgo, totalmente, ¿no? ella me atendió todo el embarazo a mí, entonces imagínate la confianza que yo tenía, realmente era ciega, yo estaba confiando en el criterio médico y que era eso lo que estaba bien. ¿Cómo fue el trabajo de parto, digamos? ¿Vos te diste cuenta que algo no estaba bien en ese No, momento? no, para nada. Yo no me di cuenta de nada que esté mal ni que esté bien. O sea, a mí me dolía mucho y, y sabía que tenía que doler. Entonces, Claro. bueno, esto duele, esto es normal, digamos. Es por Vamos por acá, digamos, acá. sí. Si la médica, que es la que te tiene que decir si algo está bien o está mal, no te dice, vos pensás que está todo bien y continuás. Eh, Además, nace y nos dice que no sabe qué pasó. Hasta el final siempre estuvo todo bien. O sea, que no hubo ni indicación de cesárea, Claro, ni que bajaron los latidos y por eso, o sea, ahí hay algo, una incógnita que nos quedó a todos, digamos, en qué momento fue. claro. Porque Joaquín, a su vez, tiene un daño muy severo. No es un niño que le faltó un poco de oxígeno y bueno, y a los 2, 3 días medio que remontó, como pasa muchas veces cuando suceden estas cosas. Entonces, Claro. Habla de hay un algo ahí sufrimiento que, más que quedó prolongado, medio en digamos, incógnita. claro. Claro, que tuvo un sufrimiento fetal agudo, se llama, Sí, cuando la falta de oxígeno es severa, no es, le faltó ahí. Él claro, le siguió faltando y yo seguí pujando y él le seguía faltando. Y ahí no sabemos qué pasó. claro, claro. Y la realidad es que yo no soy médica, entonces tampoco sé Lógico. decirte dónde estuvo ahí el momento donde él empezó a sufrir. No, por supuesto, por eso estábamos hablando que Entonces, necesitabas claro, a entonces alguien era ahí, como ¿no? yo también en la incógnita. Yo no recibí por parte de la doctora en ningún momento un indicio de que algo venía mal. Mm, Entonces yo me entregué a hacer lo que tenía que hacer. claro. Y, Hasta el tamaño decía que estaba bien, digamos, no ah, era un bebé grande. claro, Eso también es relativo, el tamaño del bebé con relación a la madre. sí, Hasta sí, eso yo estaba tranquilo y decía, bueno, el bebé en teoría se condice con mi tamaño. O claro. sea, No había ninguna contraindicación para un parto normal, porque digo, no, muchas veces dicen, bueno, porque ahora está de moda otra vez tener parto normal, ¿no? Ahí entra ahí una discusión medio rara de claro. parto normal o cesárea, pero tenías una indicación que podías ir hacia ahí.
Barbie, y cuando, cuando Joaquín sale de la neo, ¿van a casa? ¿Cómo fue ese tiempo? Porque uno, hasta ahí estás como contenido, mal, digamos, con todas las vicisitudes, pero estás en un hospital o en una clínica, pero después llegás a tu casa y se encontraron los tres ahí. Y ¿Cómo fue ese fue eso? otro tema, digamos, nos fuimos de alta sin saber realmente cómo era, porque las visitas en la neo eran muy cortas, entonces no lo conocía mi propio bebé en ese estado, o sea, era verlo un ratito, media hora duraba cada visita y de ahí ya era casa. Y ahí fue donde dijimos, güey, o sea, realmente no hace nada, necesita guardia de vista 24 horas porque no traga, se puede aspirar, estábamos constantemente mirándolo, poniéndolo en ciertas posiciones para que no se ahogue. Ya se alimentaba por botón y vomitaba todo lo que le demos, nos recostó hacerlo engordar, o sea, y a raíz de la falta de oxígeno en el parto, que fue muy severa, es que él hoy depende de una traqueostomía, de un botón gástrico, no se mueve, necesita que le hagan kinesio respiratoria 2-3 veces por semana, rehabilitación motora todos los días. Es todo después como abocarse a lo que él necesita para darle una buena calidad de vida, porque tampoco es listo, nace, le falta esto, listo, voy a mi casa, juicio. O sea, parece muy fácil decirlo de afuera, pero en realidad vos te imaginás que no podés ni terminar de procesar el bebé que tenés enfrente, que no es el que imaginaste, y te tenés que estar metiendo en otro problema, y ya con la burocracia de lo que es Argentina y todo. Sí, ni me imagino la pelea con las obras sociales, Todo, etcétera, ¿no? pensar en un juicio de vuelta y pensar en obras sociales de vuelta, entonces, bueno, preferible, vamos a abocarnos a él, a que él esté bien, y ahí fue que lo llevamos a Buenos Aires y estuvimos un tiempo allá, donde lo terminaron operando. Pero ¿cuáles son las expectativas de vida de Joaquín y cómo te manejas vos con eso? no pregunto mucho. Vos sabés que desde el principio no sé cómo decirte, ya lo acepté así el día a día, digamos. O sea, fue realmente, no pensé siempre hacia futuro, es como que algo me anclaba al día a día. Porque él me marcaba el camino, o sea, él me iba marcando el camino de hoy estoy así, mañana estoy para atrás, 2 pasos para atrás. Es algo que te enseñan mucho en la neo, eso. O sea, los bebés tienen mucho poder para salir adelante, pero también en un segundo se te van para abajo. Entonces yo era vivir el día a día. Y hoy en día, la verdad que médicamente no sabría decirte, pero al tener estos dispositivos de alguna forma que son traque y botón, puede pescarse un bicho, una infección y no cuenta el cuento. Pero bueno, eso ya depende del cuidado que uno tenga. Nosotros lo cuidamos como un cristal a él. Claro. Pero la realidad que yo no sabría decirte cuál es su expectativa de vida, cuántos años. No, más que la expectativa de vida, que claramente es algo médico, decía vos con eso, ¿no? Es como un tic-tac que tenés permanente o, bueno, esto que me decías, ¿no? Que aprendiste a vivir y a disfrutar de última, ¿no? Porque si no es como que vivís atada a eso. No, yo lo disfruto ya así como es él. Hoy por hoy te puedo decir que yo ya lo disfruto. De hecho, ayer hablábamos con mi marido que lo vemos bien estabilizado, porque tuvo épocas muy feas, como él tiene epilepsia, de convulsionar mucho. Ahora convulsiona, pero viste como que uno se acostumbra mal que mal a verlo así y verlo que por lo menos está dentro de todo estabilizado, porque está bien controlado por su neurólogo. Así que estamos bien con eso. De hecho, nos han dicho, si él aprende a tragar, por lo menos sus salivas, la tráquea se le podría sacar. Y no es algo que a mí me quite el sueño, es como que aprendí a vivir con eso y lo que a él le venga bien no es algo egoísta de mi parte de que quiero que le estén sacando cosas, sino que él esté bien nomás. Tal cual. ¿Cómo fue la llegada de la segunda? Ah, no, fue otra cosa. Claro. Ahí es donde, yo creo que ahí recién fue donde yo dije, hay otro tipo de trato, porque ya en las consultas era muy parca, era distante, y creo que yo lo tomé como, bueno, está bien, es su forma, porque dije, a ver, el médico tampoco tiene por qué venir y abrazarte cada vez que vos llegás, o sea, yo pensaba así. Después cuando fui con el nuevo obstetra era otra cosa, yo caía con las ecografías, ay, mírale acá, mírale allá, era re amoroso, es re amoroso. Entonces dije, bueno, es otra cosa, y el parto fue otra cosa, pero ya a decisión nuestra, mía sobre todo, fue directo a cesárea, yo no quise volver a pasar por lo mismo, por más de que incluso mi médico me decía, no hay indicación médica, tu bebé está bien en los tamaños. Yo dije, no, pero yo no estoy emocional ni psicológicamente preparada para volver a vivir esto otra vez. Claro. Eso que confío en él, pero igual no. Es revivir el momento, es que el cuerpo se disponga otra vez en ese momento. ¿No? Y si vos tu mente empieza otra vez con eso, se te tranca todos los procesos del cuerpo, es como que tenés que estar tranquila.
¿Qué te interesa dejar como mensaje con esto? Y principalmente que piensen, que evalúen, que investiguen. Viste que por ahí uno recomienda, bueno, pero averiguar. Para mí lo importante era dejar en claro que esto no fue algo fortuito, como dijiste, que no fue algo aislado, que se le escapó una vez, se repitieron varias veces. A veces los finales fueron felices, quién sabe por qué. Muchas madres que se pusieron en contacto conmigo, como, mirá, pasé cosas muy parecidas y parece que por obra, gracia del Espíritu Santo, mi bebé hoy la cuenta, pero... Claro. Entonces eso, más que nada, que desde mi preocupación como mamá, porque por más que me pasó a mí y ya está, me tocó a mí y a él, principalmente a él en realidad, eh, yo no quiero que otra persona lo viva. Y sé que es algo un poco difícil de lograr, pero por lo menos sé que si yo lo cuento, voy a estar tranquila de que lo hice y no que vuelva a pasar o que siga pasando y yo diga, ay, ¿por qué no hice nada? ¿Entendés? Después, si cada madre es libre de elegir, pero que lo haga con responsabilidad, eso sería más que nada. Gracias, Barbie. No, gracias a vos, Gaby, por el espacio. Estuvimos hablando con Barbie Harvey acerca de la violencia obstétrica, de lo importante que es tener información durante el embarazo para tomar decisiones a futuro.